Hola, buen día y bienvenidos sean a La Rebelión de los Argumentos, antes conocido como Traigan de vuelta al bullying. Tráiganlo ya. En el capítulo anterior se nos cortó la transmisión. Continuación. No podemos así como las caricaturas poner en retrospectiva, así viendo al pasado. No es cierto. No hay que seguir adelante. Pues sería buena idea, pero podemos hablar rápido de lo que tocamos. Pues empezamos a indagar por ahí cuestionando los comportamientos de Shakira. Por ahí hicimos unas definiciones, por ejemplo, para los que ustedes no saben, loba es una mujer que se mete con jovencitos. Algo así como la Sugar Mami, pero un poquito más desesperada el asunto, porque no deja de ser una gran perra. Qué fuerte, qué fuerte. Yo no hice las palabras. Hay que quejarnos con el que la inventó esa palabra. Y pues si se fijan, coinciden mucho con la etapa donde Shakira pues estaba con este tipo, el ex, ¿cómo se llama? El hijo del expresidente de ¿De la Rúa? ¿Cómo se llamaba? Ándale, de la Rúa. Y pues, no sé, por ahí del 2009, Shakira presume a todo el mundo que tiene años siéndole infiel a este compa. Y pues todo el disco habla de eso, de ser una gran zorra de infidelidades, de ir a aventurarse. Algunas mujeres dirán que es el empoderamiento, la búsqueda de la libertad. Pero pues, amigas, ¿dónde quedó la responsabilidad? Me quedó. La está llevando por mal camino, abusadas. Un año después de este disco saca su otro disco, creo que es el de Sal del Sol. Y curiosamente es cuando termina su relación con este compa y ya se queda con uno de los cachorritos que se comió, Pique. Sí, hay mucha diferencia de edad, sí es un cachorrito en comparación de Shakira. Y pues ahí en ese disco pues se hace a la víctima, obviamente. No se diga en el siguiente disco ya habla de que ay, encontré el amor de mi vida. Entonces, ¿cómo ves? Aquí Shakira ya está demostrando que pues tiene estos comportamientos donde le encanta presumir sus acciones ante el público. Y lo mismo está pasando ahorita con el divorcio de Piqué y con lo que está haciendo con sus hijos. Sí, fíjate, me está acordando de esos videos que hacen donde hacen que una pareja empiece a confesar lo que le han hecho al otro. Y hace poco vi uno donde un chavo le confiesa supuestamente una infidelidad y el presentador le dice a la otra, aguas, puede estar mintiendo. Y pues pasó, la chava empezó a confesar un montón de cosas y el chavo se fue y el presentador le dice, te dije que podía estar mintiendo con sus... Y cayeron a la trampa, empiezan a confesar todo lo que hicieron después de que el otro les hizo algo mal. Abusados, amigos, lo mejor es ser congruentes y pues la verdad el respeto a una relación es muy importante. Aquí podríamos hablar de eso, pues juzgar a quien con infidelidad, tal vez a Shakira también, porque pues sí con su relación, pero ahorita lo que estamos hablando es de los niños y que pues probablemente tal cual. Aquí lo describe el vicariómetro y bueno, las leyes de muchos países. Shakira está cometiendo un crimen y no hay quien la detenga, no hay quien la pare. ¿Quién la va a detener si es famosa, adinerada y un modelo a seguir? Y precisamente como es famosa, adinerada y un modelo a seguir, es un buen punto de referencia para criticar estas acciones y exponer pues estos crímenes que también están imitando muchas mujeres. Y si no me recuerdo, nos quedamos en el punto número 8 del vicariómetro, proporcionada por nuestras queridas amigas del grupo feminista contra la violencia vicaria, así se llama el grupo, súper original. Y bueno, el punto de eso es que inician procesos legales en materia familiar, desacata o mandamientos judiciales. ¿Qué es aquí? Pues simplemente están los procesos judiciales y pues ya empiezan a querer brincarse las órdenes. Sí, aquí estamos hablando que ya entraron en un juicio, ya hubo alguna orden y, pues, por ejemplo, poder ver al hijo fines de semana y si el otro padre quiere verlo
extra fecha, extra horario, pues ya se considera violencia vicaria. No creo que aquí aplique Shakira. Lo único que hizo Shakira fue pues, no pagar impuestos en España. Pequeño detalle. Pequeño detalle y echarle la culpa a Piqué, quién sabe. Ahí no hay mucha información al respecto, pero pues de que Shakira fue morosa. Y pues que ese ejemplo a seguir es ese. Pero bueno, aquí creo que al final de cuentas llegaron a un buen acuerdo, porque no sabemos los detalles. Pero por eso pasemos al punto número 9, difamación y acoso. Eso se aplica mucho con Shakira o nos constará que todo fue real. Difamación, acoso, independientemente si es real o no. Shakira ha sido muy acosadora. Constantemente se la pasa hablando de lo mal padre que es Quique, lo mal esposo, de lo mucho que le rompió el corazón. Y pues, a ver, según aquí las feministas, eso es un crimen y de los más grandes, está casi llegando a un nivel superior. Es el nivel 9 y son 15. Más de la mitad. En este caso, por ejemplo, los fans de Shakira empezaron a hostigar mucho a Piqué. No sé si tuvo que ver con que se retirara un poquito del fútbol y todo eso. Pero ahí, pues a quién culparíamos, ¿no? O sea, el hostigamiento por parte de las fans, Shakira tuvo algo que ver, no tuvo algo que ver. El verdadero fan action. Estamos aquí. ¿Están listos? Estamos organizándonos todos para que después de los lobitos todos empecemos a gritar: chinga tu madre, Piqué. Chinga tu madre, Piqué. Es parte de nuestro proceso de sanación para afrontar la ira que traemos desde 2022 y desde la rúa. Vamos a empezar: chinga tu madre, Piqué. Shakira me lo dijo, Shakira me lo dijo, Shakira me lo dijo, Shakira me lo dijo. Yo no sé. Ella me dijo: no te quiten las manos, hermana. Le dije: yo lo hago, ¿ok? ¡Eso! ¡Ponte adentro! ¡Chinga tu madre, Piqué! ¡Chinga tu madre, Piqué! ¡Chinga tu madre, Piqué! ¿Cómo se responsabiliza eso? ¿Cómo? Shakira no ha pedido que respeten al padre de sus hijos. Ese detalle. Y obviamente no puede controlar al público, pero sí los está incitando. Simplemente sus canciones son en contra del padre. Y pues eso es un tipo de difamación. A Piqué se nota que le vale 3 hectáreas de comino lo que dice y hace Shakira. Pues él es otro millonario que pues tiene su séquito, es un empresario exitoso. Simplemente la liga que sacó le generó buen dinero. Entonces se ha visto muy paciente, pero aquí claramente la mujer está cometiendo un crimen, está haciendo difamación y acoso. Fíjate que en esos casos es la mejor forma de reaccionar, por las experiencias que hemos tenido con psicópatas, con gente con trastornos o gente que actúa de esa manera. Cortar comunicación, alejarse, mantenerse en silencio es lo mejor, aunque parezca duro, porque todo lo que tú hagas lo van a poder usar en tu contra. El detalle es que aquí hay niños de promedio. Ese ya es, y la difamación también separar. es en contra de sus hijos. Shakira le está hablando constantemente de sus hijos. Se usa su poder mediático para tener un grupo de personas mentándole la madre a Piqué. Imagínate que friega estar en ese lugar. Puso a su hijo a escribirle una canción donde habla mal de su padre. Shakira dice, o bueno, se rumora que lo que yo he visto en los videos, en los clips, dicen que el mocoso, uno de esos, el más cotonón, Van a clausurar aquí el negocio, ¿verdad? o sea, si tiene tendencias afeminados, pues es su pedo, no deja de ser una verdad. Este compa, pues, o la compa, se dice que le ayudó a Shakira a escribir esa canción que hizo con Bizarrap, la de famosa. A mí me gustan como tú, o no me acuerdo de cómo va esa. Está bien fea, pues la abuelita del reggaetón Shakira, ya ven cómo es. Shakira tiene escribiendo 20 años reggaetón, hace mucho que no escribe rock ni baladas. Es la Bien que abuelita. escribía al principio, hombre, tan bonitas canciones que hacía al principio de su carrera. Mira, yo tengo duda que las haya escrito ella. Recuerda que todo lo que es espectáculos es un circo. Entonces pasamos al punto 10. Prohibición de la comunicación en la convivencia. Sí, es lo que te digo, que muchos padres que están divorciados he visto que le dan un teléfono celular exclusivo al hijo para poder estar en comunicación, precisamente porque muchas veces el otro padre, la otra madre, no les dejan comunicarse, es como que hablan por teléfono y no está. Y eso es impedir esa comunicación. Sí, también cuando tienen que estar los dos juntos, que por ejemplo, no sé cuáles sean los tratos,
donde pues sí pueden ver al padre, pero tienen que estar los dos presentes, tal vez. Es que hasta hay un perito presente, alguien, cuando la cosa está muy fea. Y que una pareja no le deje platicar o convivir. Oye, pues ¿cómo has estado? ¿Cómo te llaman? Eso no le platiques, no le digas esto. Ahí no sabemos cómo Shakira está interfiriendo en ese aspecto, pero pues para que estén truchas, o sea, que no haya una buena, que prohíban la comunicación o cualquier manera de que estén con ellos. Por ejemplo, te toca convivir con tu hijo y estarle hablando cada rato, hijo, ay, ¿cómo te estás? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso también pasa seguido. Y ya, o sea, hasta el morro está en su partido de fútbol y la mamá habla y él habla y no lo deja el espacio. O en el cine. ¿Por qué no contestabas? Porque estaba en el cine, pues ¿cómo te voy a contestar? Ay, no contestabas. Ya es un pleito. ¿Por qué no contestabas? Te voy a acusar, qué mal padre eres. Ajá. Estábamos en el cine, ¿cómo crees que te contestáramos? Estaba jugando fútbol, ¿cómo te iba a contestar? Simplemente queríamos un tiempo a solas. Y para esto, efectos dicen que eso pues, es violencia vicaria, porque pues la hacen para chingar al otro lado, a joder. Y el que más se ríe es el hijo, lamentablemente. Sí, porque esta violencia, curiosamente, la violencia vicaria claramente se enfoca en las necesidades de la madre o de la expareja. Vamos a decir que es de la madre porque se está pensando en la mujer solamente, pero pues se puede aplicar a los dos lados si quieren jugar este juego. Y pues bueno, vamos al número 11. Sustracción, retención y ocultamiento de los hijos. Utilizar favores sexuales como condiciones para ver a los hijos. Aquí hay dos cosas. La retención y ocultamiento de los hijos es simplemente pues, cuando se mueven de estado. He escuchado casos así de... ¿Shakira se fue de España? Fue lo primero que hizo, ¿no? Oye, pero para ellos está complicado, ¿no? Porque los dos viajan mucho. O... Ahí debe de haber ciertos acuerdos. Reglas, sí. Porque he escuchado historias de personas que se ha ido la mujer a otro estado y se ha llevado a los hijos. Y el papá para ir a visitarlos tiene que hacer 4 horas de camino, 10 horas de camino. Y pues imagínate el fin de semana pasar 10 horas de camino, 4 horas de camino y las otras 4 días de regreso y nomás poder ver a tu hijo un ratito. Pues claramente se hace por fastidiar. Aquí, por ejemplo, se puede de España a Orlando, que no es tan fácil de ¿cómo se llama? De trasladarse, por más que sea rico. Sí, está pues pesado. Continente a continente, güey. Lleva su tiempo, el papeleo del abordaje. Al menos claro que te vayas en bote cuando eres un invasor ilegal. Ellos pasan como un pueblo por su casa. Pero pues no es el caso. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que la ley debería de prohibir a una persona que está en esa situación alejarse cierta distancia del punto de... Lo tienen prohibido. Porque, por ejemplo, alguien que se cambió, que esa historia me la platicaron, se fue creo que aquí a Tapalpa, que son, no sé, 3-4 horas de camino, ¿cuánto será de...? Y pues legalmente es como, pues no ha hecho nada malo, le dieron trabajo allá, la mujer se fue allá a trabajar, le ofrecieron casa, todo, o sea... Pero legalmente la ley debería de meterse en ese asunto y decir, ¿sabes qué? Si están criando al hijo los dos, tienen que no alejarse cierta distancia de... Lo tienen prohibido, de hecho. Si quieren moverse de estado o de lugar, tienen que estar de acuerdo con la pareja. Para que se pongan de acuerdo. Ahí es donde entran los abogados. O volvemos a lo mismo, ahorita la situación está muy fea. No crean en los acuerdos con su pareja. En cualquier momento están de malas, los pueden traicionar y les meten la denuncia. Mejor todo junto a un abogado o la persona que se encarga de estos movimientos. Y para eso no se esperen, háganlo en cuanto la cosa vaya mal, porque si ustedes deciden irse de su casa, los pueden acusar de abandono de hogar. Y a la hora de que hagan un juicio, esos son muchos puntos malos para usted. Aquí no dudo que Shakira y Piqué hayan llegado a un acuerdo, pero bueno, también lo de llevarse a los niños al tour como que está muy maldoso el plan, ¿no? Y esos conciertos no son para niños. Esos conciertos no son para niños, tienen una alta carga sexual, lo cual es una negligencia parental. Ese es un crimen real, no es una cosa sacada del orto como la violencia vicaria. En España, ¿verdad? Nos censuran, ¿no? Jolines, tío. Y pues, ¿qué se puede decir? ¿Qué otro problema hay ahí de negligencia parental de Shakira? Pues sí, también está rodeada de muchas personas homosexuales que tienen un alto comportamiento sexual. No sabemos si por ahí le insinúen.
alguna que otra cosa. No porque sean gays, también las chicas les pueden hacer insinuaciones a sus hijos. Sí, es que en los ensayos, tan solo ensayos de las pruebas de sonido para los conciertos, yo te apuesto que el niño está ahí, rodeado de un montón de gente. Shakira está pues... Y pues bueno, así es la vida de los artistas, ahí hay una negligencia clara. También el grooming de si Shakira está educando a su hijo para que sea homosexual en venganza con su padre. Eso también es un tipo, se puede decir que es un grooming y también es un crimen. Fíjate, aquí pasa algo curioso. Bueno, yo que me he metido más en estos temas. Para que una persona se haga pues, del otro bando, tuvo que haber sido hijo de alguna persona que también tuviera un trastorno. Pero yo también tengo esa teoría de que los que terminan siendo transexuales o este tipo de ondas, también desde niños se les estuvo inculcando esta idea, ¿no? Y muchas veces está la teoría de que es por fregar al padre. O sea que estas personas, vamos a decir, una persona que tiene un trastorno de personalidad, se casa, tienen hijos, pero luego ya la pareja ya no aguanta y se los abandona. Entonces la otra le agarra mucho coraje por ese abandono y entonces ve la forma de desquitarse. Pues tu hijo lo quieres mucho, pues voy a transformarlo, voy a hacerle esto, voy a hacerle aquello, pero todo con la intención de fregar a la expareja. Desde el punto de vista psicológico de los psicólogos, que tu hijo sea homosexual es una decepción. ¿Una qué? Decepción. Entonces, claramente si la madre es malvada, pues va a llevar a su hijo para allá, va a crear este tipo de violencia sexual hacia él, que bueno, cosa que está pasando con Shakira y pues está aprovechándose de los movimientos LGTB para, que también bueno, son muy cuestionables, para pues llevar su venganza en contra de Piqué. Entonces aquí hay totalmente una violencia vicaria. Porque no es normal que las madres quieran criar a sus hijos como homosexuales. Si se fijan ahorita, inclusive ya gracias a que Donald Trump regresó al poder y la cordura, por ahí ganó una demanda, un padre, y se ganó la custodia del hijo porque la mamá quería que a fuerza su hijo fuera un trans, quería cortarle las bolas. Sí, qué bueno que sucedió ese caso para sentar un precedente y que ya hagan esos cambios. Porque últimamente me han estado llegando videos en internet de mujeres hablándole a sus bebés prácticamente y diciéndoles, no, ¿verdad que tú no eres niño? Tú eres una niña. So here is my transgender baby. Her name is Bella. Bella was born a boy, but now uses she, her pronoun. Eso es grooming. Eso se le llama grooming, o sea que andan despertando y influyendo en los intereses sexuales de los hijos. Hay otro video donde los están entrevistando a la mamá y al hijo y ¿verdad, hijo, que tú no eres niño, eres niña? Sí, mamá, pues tú me dijiste que dijera eso. Es muy común, porque también el feminismo es lo que les está recomendando a las mujeres que hagan. El hombre es malo, haz tu hijo un afeminado, un jotolón, un eunuco. Córtale las bolas desde niño. Es lo que proponen las mujeres en la destrucción del hombre. Muchos lo conocen como la deconstrucción. Deconstrúyete, amigo aliade. Sí, no quiten la vista del tema central aquí, que son venganzas, odios entre todas estas personas y usan a los hijos como herramienta para fregarse unos a otros. Antes de esta locura feminista y el transexualismo, existía que muchas veces las madres pues se quedaban con ganas de tener una hija y transmitían su deseo al hijo criándolo como niñas, y ahí tenías un sexual de cajón, porque la madre quería niña, no niño. Un día fui a comer a una fonda y estaba una señora y un chavito adolescente vestido de mujer, pero pues se nota la manzana de Adán, ¿no? Y yo me le quedé viendo y yo pienso que la incomodé porque mejor se fue la señora y se llevó al hijo o hija. Sí, vean los feos, pero amigos. Sí, estaba feo. Hagan bien a la gente. Y yo apenas iba a hablarle y como que ya sospechó la señora y mejor se fue por la fonda y dejó comida, vámonos. Y pues aclaramos, no es que estemos en contra de los homosexuales. Yo tengo grandes amigos que batean del lado izquierdo. Sin embargo, sostenemos la premisa de que la homosexualidad es un síntoma de un trastorno más grande. Y si no se lleva adecuadamente un tratamiento, pueden caer en otros trastornos más peligrosos, que es lo que generalmente le pasa al grupo
de la comunidad homosexual. Sí, van acompañados de un montón de situaciones psicológicas y aparte cuando ellos tienen hijos, a los hijos también les van a provocar un montón de situaciones psicológicas. O sea, son como el foco, pues se escucha muy feo, pero es como el centro del foco de infección y alrededor empiezan a generar problemas psicológicos en las demás personas, estrés, depresiones y todo esto de lo que estamos hablando. Y pues bueno, aquí incluía otra cosa, utilizar... No, pues ya que utilizar favores sexuales como condiciones para ver a los hijos. No creo que Piqué quiera algo con Shakira, ya está viejita y arrugada. Ya. Pues fíjate que Shakira nunca estuvo bonita. Más bien era como la novedad del momento, el maquillaje y todo eso. Y pues cuando eras joven a mí me pasó y decía, ay, qué buena está la Shakira. Pero ya cuando maduras y te pones a pensar, oye, la neta, qué mierda de personas Shakira, no da ni ganas de estar ahí. La neta, ustedes amigos dicen, ay, sí, qué ganas de estar con Shakira. Pero yo no me imagino que el infierno que es estar con esa mujer. Tan solo escuchamos sus canciones, pero bueno. Mejor Nos damos una idea. Mejor una cajera del Oxxo como Claudia Chía, bonita, carismática. Que bueno, ya la dejó también, pero se veía buen pedo la morra. Sí, caía bien. Y pasemos al punto número 12. Bloqueo casi total o total con la madre o el padre, se la agregamos nosotros. No aplica aquí, pero es una violencia muy común. Es repetido también eso de que se los llevan a otro país, a otro estado, ¿no? La falta de comunicación, o sea, se me hace como repetida un poquito esa. Mira, no sé cuál sea su intención maliciosa, porque a lo mejor quieren brincarse las leyes y una vez que perdieron la custodia, pues la otra persona, en este caso tal vez el padre, decide que tenga cero contacto con la madre, porque pues puede ser una persona muy peligrosa, que esté constantemente... Ese es otro consejo para los que pasen por temas de divorcio, una separación, que estén en juicio, pidan un análisis psicológico de su pareja, porque si traen algún trastorno eso cuenta mucho en los juicios y se pueden librar de muchos problemas. Y acuérdense, los psicólogos que trabajan así normal, los que usted ve en los consultorios, no saben nada. Casi nunca les toca tener a una persona con trastorno en su consultorio. Tienen la teoría pero no tienen la práctica de tratar con esas personas. Los psicólogos de la fiscalía, eso sí, todos los días tratan con psicópatas, ellos sí tienen experiencia. Y además están ideologizados los de consultorio. Bien, ahorita los psicólogos están secuestrados por esa ideología. Es una lástima pues que todo un gremio esté atado de manos. A los peritos, por más que estén ideologizados, la realidad les termina pesando mucho. Como, ¿te acuerdas que había una señora con los compas de hierro que era precisamente trabajar en ese caso? Sí. Ay, me acuerdo de las historias que me platicabas de ella y su hijo. La morra pues también estaba muy ideologizada, pero pues la realidad la alcanzaba y era de que no manches, nos lleva mucho criminal, no podemos con esto. Pero pues bueno, en fin, aquí este bloqueo, pues no sé si está malintencionado para brincarse estos juicios donde el padre gane. O realmente lo hacen cuando hay un bloqueo donde ya no lo dejan ver a la persona. Si es así, pues volvemos a lo mismo, como recomienda Roberto. Todo háganlo legal, que se haga un acuerdo legal, jamás se hagan un acuerdo de palabra, porque hay mujeres que no tienen palabra y hay hombres muy chaquiros, muy lobos, que tampoco tienen palabra. Por no decir jotos, es que los dices, nos van a censurar. La verdad es falta de... Ya los vamos a llamar lobos empoderados. Parece que esto aplica para los dos bandos, ¿eh? No crean que estamos entre hombres y mujeres también se da ese fenómeno. No, pero ahorita generalmente la violencia hacia los menores la ejerce más la mujer. Es así, es característico. Y los homosexuales. Las estadísticas no mienten. Violencia física, psicológica hacia los hijos. Pues esa es la clásica, esa sí. Y pues generalmente pues aquí también un problema de la violencia vicaria es que si están ejerciendo violencia contra el niño, aquí tienen que comprobar que lo están haciendo por joder o por dañar a la otra parte, a la otra pareja. Entonces aquí se brincarían un tanto los derechos de los niños y por brincarse ese aspecto puede que se pierda el juicio. Ay, no, es que si era violenta, pero es que ella es así, no lo estaba haciendo por dañar al padre. Entonces ahí se anula el juicio y ya valiste. Abusados con estas leyes, son muy tontas. Sí. Veía un caso yo hace poco de una muchachita que quería emanciparse con la mamá. Uh-huh. Y decía, su argumento era que la mamá la
le había mandado un video donde decía que era una mal hija y pues ya empieza a salir el peine de todo lo que había hecho la hija, que se fugaba de la escuela, que mandaba notas falsas para que la mamá pensara que sacara puro 10 y que metía muchachitos a la casa en la madrugada. Y, o sea, era un relajo la muchachita. Pero el debate era en torno a eso, a que la mujer en alguna ocasión pues un castigo, alguna... Pues, Sí. pues los castigos, la nalgadita, el jalón de orejas, ya sabemos los clásicos. Y allá en Estados Unidos pues está muy mal visto eso. Los niños se pueden quejar y se los Es la llevan. culpa de los psicólogos, está muy ideologizado y de hecho muchas veces las caricaturas, los programas han criticado lo que viene siendo la disciplina, inclusive los castigos físicos, que sí son necesarios. Hola, soy el Dr. Richard Shea, hablándole sobre mi nueva técnica para niños que padecen el síndrome de falta de atención. Este tratamiento es rápido y eficaz y no es una droga peligrosa. Observe cómo lo aplicó esta niña. ¡Siéntate y estudia! ¡Siéntate y estudia! ¡Deja de llorar y haz tu tarea! Si necesita más información sobre mi tratamiento innovador, Pida el folleto gratis titulado O te calmas o te parto la boca otra vez. Gracias. Hay casos extremos donde sí se interviene, debe intervenir el Estado y ¿cómo se llama? Por ahí ciertas organizaciones como el DIF, se me olvidó el nombre, pero ya para cualquier cosa. De hecho hay un capítulo de Los Simpsons donde también se burlan de eso, donde Bart se enoja con Homero, los demanda y ya, emancipación. Y por tonterías, si no están dejando que el padre ejerza disciplina sobre... Y ese es el punto al que voy. Estas leyes van a impedir la disciplina. Tarde que temprano los papás ya van a estar atados de mano, ya no van a poder gritarle porque es violencia, no van a poder castigarle porque es violencia, no van a poder algún regaño, golpecito porque es violencia. Aquí es culpa totalmente de los psicólogos, están muy ideologizados, realmente la psicología no está muy avanzada como para que vengan a los padres a decirles qué y no hacer. Pero pues no es lo mismo decir, un niño me porté mal y me dieron una nalgada, a decir, no, me porté mal y me siguieron con un cable dándome en la espalda. Pues, no, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? No es... O constantemente cualquier cosa haga me están golpeando. Hay que tener criterio, por eso yo pienso que eso tendría que estar estipulado en la ley, no simplemente decir cualquier tipo de violencia ya es mala. Ya. A mí me tocó ver, o más bien que me platicaran, cuando salía con una chica de Colombia, que estaba aquí de intercambio, en una de las visitas al lugar donde estaba ella viviendo, para comerme una arepita. Pues usted entiende. Su vecina abusaba totalmente de su hijo, me contaba que lo golpeaba constantemente, lo humillaba dejándolo desnudo en la calle y pues ahí se veía totalmente el rencor de la madre hacia el niño. Esto es muy común en psicología y lo están censurando porque pues tal vez el niño le recordaba al papá. Fíjate que con un análisis psicológico podrían detectar eso, si la mujer está actuando por coraje o por disciplina. Y aquí totalmente, pues era obvio que era por coraje. Eran excesivos los castigos. O si por ejemplo está en una situación de mucho estrés y a lo mejor no es que sea por odio, sino está muy estresada y para aplacar al niño le da 2 o 3 golpes. Pero ahí también sería intervenir y pues ahorita no estás en una condición adecuada para tener al niño cerca. Lo humillaba al niño, lo desnudaba, ¿cómo se llama? También creo que era violenta con sus genitales, ya estamos hablando de algo muy grave. Ese niño va a crecer para ser homosexual y psicópata. Ese puede ser psicópata. Los psicópatas sufrieron mucho ese tipo de abusos. Y digo homosexual porque también en los peritos de los psicópatas homosexuales recibieron un abuso sexual de la madre. Eso no se habla mucho, también ese es tema medio tabú. Se hablaba mucho, pero lo comenzaron a censurar por ahí con los 90s con el homosexualcentrismo. Sí, es que fíjate que es diferente entre hombres y mujeres. Para las mujeres, como tienden a ser protegidas, para ellas es más fácil hablar de un abuso, porque la sociedad va a actuar para protegerlo. Para un hombre es más difícil porque hablar de abusos es hablar de un hombre débil y la sociedad va a rechazar a un hombre débil. Entonces, para el hombre es más complicado hablar de un abuso que para una mujer. Pues, y no es que estemos siendo machistas y feministas, pues es nuestra biología, puede ser. Totalmente de acuerdo. Ahorita no hay un lugar de apoyo para los hombres y los hombres que están tratando de hacer eso tampoco están, yo digo que no están bien capacitados para
llevar a este tipo de casos con otros hombres. Es que tenía que ser diferente. O sea, el lenguaje de las mujeres y la forma de tratar con las mujeres es de una forma y con los hombres debería ser una terapia diferente completamente. Pero bueno, llegamos al punto 14, que es precisamente lo que dio origen al vicariómetro, que es el suicidio inducido de la madre y las hijas. Y los hijos o hijas, hijes. Aquí todo Oye, mal pero escrito. hasta ahorita presté atención a esa palabra, inducido. Asesinato. Matar a tus hijos y luego suicidarte tú. O sea, un suicidio inducido es como, hijo, tómate estas pastillas de cianuro, y ese es un suicidio inducido. ¿Qué? Sí, eso es, Está muy torcido esa forma de Está muy tonto. expresarse. esto se le llama terrorismo semántico, que es torcer las palabras para cambiar su significado. Aquí claramente es un asesinato y ellas lo quieren llamar como suicidio inducido. Y lo peor de todo, le están echando la culpa al padre. Ese es el debate que que tuve hace tiempo con mi papá, estuvo muy interesante. Porque estaban viendo un caso donde una hija se quejaba porque la mamá se fue con una mujer, o sea, resultó ser lesbiana. Se llevaron el dinero que tenían ahorrado el papá, se fueron sin decir nada, o sea, se hicieron un desastre. Es muy común entre las lesbianas. Y se querían llevar a la hermana de esta muchachita. Y la hermana no quería porque, pues, no, o sea, ¿cómo se va a ir con esta mujer que...? Entonces el papá se suicida. Y el argumento era que, pues, es una decisión. O sea, el que se suicida es porque así lo quiso. Uy, pero es que estamos hablando de cosas diferentes. Sí, estamos hablando de que la sociedad puede influir en el asesinato, en el suicidio de una persona, cuando la presionas demasiado. Por ejemplo, ahorita está la muerte social, donde hay una falsa acusación, le quitas el trabajo a una persona, todas las personas le pueden dar la espalda a sus amigos, sus familiares, y es tanto el rechazo que se terminan quitando la vida. Pero aquí estamos hablando de que la persona se está quitando la vida, pero aparte le está quitando la vida a sus hijos. Y de hecho lo de la violencia vicaria se aprobó en México, se metieron por esto, porque hubo un caso de una mujer donde ya había habido miles de peritos donde se comprobaba que la mujer era violenta, que la mujer era mentirosa, que la mujer hacía falsas denuncias, que la mujer abusaba de los niños, y al final terminó convenciendo a sus hijos, bueno, a los hijos los obligó, pero terminó convenciendo a sus padres de que se suicidaran y aparte de matar a sus hijos, envenenarlos, hacerles un suicidio inducido. Eso no existe. Ella culpaba al padre, decía que ella pues era la víctima, la violencia la sufría ella. Se ponía en este plan donde pues ella era la buena y sobrevivió la mamá, o sea, la abuelita de los niños. Y ella dijo que la mamá, prefiero que estén muertos a que estén con su padre. Y ahorita presten atención a las frases que dicen las personas, habla mucho de su estado psicológico. Y ahorita hay muchos casos de esos, pasó en Argentina, ha pasado muchas veces, en México cada vez es más común, es uno de tantos casos que están saliendo. En España también salió un caso, inclusive ahí las feministas decían que fue un acto de bondad y piedad. Y volviendo al caso de México, usaron ese caso para victimizar a esta persona y echarle la culpa al sistema judicial, porque ella estaba, ¿cómo se llama? Ella fue acusada de alienación parental y por eso le estaban quitando ya los hijos. Entonces las mujeres la victimizaron, dijeron, si le hubieran querido a la madre, no hubiera sucedido esta tragedia. Y hubiera, no existe, como dicen, y menos de esa forma. Pero por Dios, estaban defendiendo a una criminal, una asesina, y la convirtieron en una santa. Sí, mira, aquí está el caso de Argentina. Horror en Argentina, mujer mata a puñaladas a su esposo e hijos y luego se quita la vida. Esto fue del 22 de mayo del 2025, esto es reciente esta noticia. Es que hay muchos casos. Les voy a compartir el link de Alex Flores, él analiza este caso. Y pues como pueden ver le quieren inclusive echar a los hombres lo que hacen comúnmente pues muchas mujeres violentas, matar a sus hijos para darle la torre a los padres y luego matarse ellas. De hecho esto iba con la historia que estaba platicando de la chava que no quería que su hermano se quedara en custodia de la mamá y de la esposa de la mamá, como cuando están haciendo ese juicio al decir, no, pues mija, es que si tu papá se suicidó es porque quería. Pero se enfocan en eso y hacen de lado que están mandando al hijo con una mujer que traicionó, que robó, que se fugó, que abandonó el hogar, que hizo un montón de fregaderas.
y al final terminan dándole la custodia a la mamá del hijo. Destruyendo la vida del padre. Y la hija pues viene enojada porque, pero o sea, como la atención de lo malo que hizo la mamá se quita porque fue la responsabilidad del papá que se vio suicidado. Y acá también, todo lo que hizo la mujer se quita porque, no, es que si el esposo, si hubieran puesto atención, o sea, es como una evadir, quitar el foco de atención en una cosa y ponerlo en otra para que se les olvide lo que pasó acá. Pues totalmente es lo que hacen, pero pues... te digo, este caso es muy diferente. Aquí ya estamos hablando ya de una persona que está asesinando a sus hijos. Una persona que se suicida por presión social, que generalmente lo que les está pasando a los hombres es muy diferente. Y sí, ese es un buen tema, porque están llevando tanto la sociedad a que se suiciden las personas. Está aumentando los números de suicidios, inclusive está aumentando el número de suicidios en mujeres, cosa que no pasaba antes, porque las mujeres se están alienando mucho desde que no tienen parejas, desde que se están volviendo trans, desde que están en estos grupitos que las alienan de la sociedad. Fíjate que yo tengo una teoría con esto del suicidio de hombres y de mujeres. Leyendo las cartas que dejan los suicidas antes de cometer su partida de este mundo, la mayoría dan a entender que están pasando por un problema, que ellos no pueden solucionar ese problema y que aparte ellos ya se volvieron parte del problema. Entonces ellos, su decisión es, me voy a quitar la vida para ya no ser yo un problema para otras personas. Y las personas que han decidido no suicidarse, porque he escuchado también historias varias, es porque alguien se acercó a ellos y ellos encontraron un propósito para su vida o X situación. Entonces pasa más con los hombres que con las mujeres, porque el hombre tiende a ser más el que busca soluciones, las responsabilidades, y la mujer, como te digo, tiende más a ser apoyada. Entonces una mujer en esa situación es más fácil que venga alguien a ayudarle a que un hombre venga a alguien a ayudarle. Pues. No solamente el hombre no se le apoya, se le crea el estigma de que él fue el transgresor, que él es el victimario, y es muy difícil salir de ahí. Y puede contribuir a que haya más suicidios, esa parte. Fíjate, tú simplemente cuando estás en una relación y terminas con tu novia, es más probable que a ti te manden al tubo si la mujer habla mal de ti, que ver realmente lo que haya pasado. Sí. Por eso es muy bueno y es muy recomendable, y últimamente dan mucho ese consejo a todos los que están en este ámbito, que tengan una red de estructura de amigos muy fuertes. Aléjense del sim, de que va a estar retado con una mujer. Asegúrense de que estén con hombres que se van a quedar con ustedes, o mujeres. No se aíslen, eso es muy importante. Si se aíslan, olvídense. Tienen que tener una red de apoyo, salgan, distráiganse, conozcan personas, hagan cosas diferentes, conozcan otras formas de pensar. Eso es muy importante para la salud psicológica de las personas. Bueno, ahí no aplica chequera todavía, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Hay otras situaciones psicológicas. Y por último, el punto más grave según ellas es el filicidio, que es pues matar a niños, que pues fue lo de antes, pero según ellas es diferente el suicidio de suicidio. Y el feminicidio, que también es muy tonto, porque no le estarían matando por el hecho de ser mujer, más bien, o de ser hombre. Bueno, aquí no me mencionan feminicidio, no asesinato. Hay un asesinato pasional. Sí. Sería un crimen pasional. Los peritos, un día un perito estaba debatiendo con una feminista y el perito le explicaba, mira, yo tengo 30 años trabajando como perito en suicidios y todo eso. Siempre hay un móvil detrás de un asesinato. Puede ser algo pasional, algo económico, situaciones psicológicas, o sea, hay un montón de situaciones que pueden estar detrás de un suicidio, digo, de un asesinato. Dice, pero que alguien haya asesinado a alguien porque es mujer o porque es hombre, eso yo nunca lo he visto en esos 30 años que llevo trabajando en el... Fíjate que de hombres sí ha pasado, como en España... Pero que, porque él decía, hasta lo agarró de burla, dice, si tú odiaras a las mujeres ya hubieras matado a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu vecina, o sea. Y curiosamente, eso sí está sucediendo con las mujeres están saliendo a matar hombres por el hecho de ser hombres. El caso de Julio Dupán, o algo, no me acuerdo cómo se llamaba, del que tenía las mamás lesbianas en Argentina, donde mataron al niño por el hecho de ser hombre, después de haber abusado de él psicológica, física y sexualmente. Por ahí hubo también una mujer que un día se salió, creo que fue en España, bueno, en un lugar de Europa. La mujer se salió, se fue a una guardería y empezó a matar a los niños hombres por el hecho de ser hombres. Entonces estamos hablando que el feminismo sí está creando un odio a los hombres, y sí hay asesinatos de hombres por el hecho de ser hombres. Asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres,
estaba registrado lo de los psicópatas homosexuales que querían ser mujer. También pasa eso, la mayoría de los psicópatas, como dices, sufrieron abusos por parte de la mamá. Pero la relación que hay entre una persona con trastorno de personalidad y su mamá o su papá, que también tiene trastorno de personalidad, es una relación bien enfermiza, pero casi siempre le tienen mucho miedo a esa persona. Entonces los psicópatas lo que hacen es que en lugar de desquitarse directamente de su mamá, que fue la que les causó todos los traumas y todas esas situaciones, buscan una mujer que se parezca y sienten que están simulando que están matando a la mamá. Ah, ya. Y obviamente este tema dejó de tocarse porque está prohibido decir que todos los psicópatas son homosexuales, que era un tema muy recurrente por ahí de los 90. Vean las películas de los 90, 60, 70, los libros de Stephen King antes de este periodo, y relacionaban mucho la homosexualidad con los ataques de psicópatas. Y curiosamente el ataque o los asesinatos de mujeres por ser mujeres venía de personas homosexuales que por ahí tenían envidia o un trauma con la mamá. Sí, fíjate, también por eso cambiaron un poquito las palabras los psicólogos. Antes les llamaban psicópatas, ya no la usan tanto. Que la palabra psicópata es psico y pat significa dolor, o sea, dolor psicológico o mal en la mente, por así decirlo. Pero eso era una explicación muy general, o sea, abarcaba mucho. Y después cuando empiezan a hacer estos estudios psicológicos, van a las cárceles, empiezan a preguntarle cómo fue la vida de los asesinos en serie y todas estas ondas. Entonces todos platicaron lo mismo. No, pues mi mamá me maltrataba, abusaron de mí, pasó esto, pasó aquello, tal. Entonces como vieron que todos tenían una historia en común, que todos habían vivido lo mismo en su infancia, pues dijeron, no, esto tiene que crearse desde la infancia. Entonces ya empezaron a usar la palabra trastorno de personalidad. O sea que su personalidad, como vivieron una infancia diferente, su personalidad se hizo diferente a las demás personas. Y entonces la palabra psicópata, como era muy general, ya no se usa mucho, ahora ya es trastorno de personalidad. Y pues abarca un montón de cosas, como dices. No, y también lo dividieron. Psicópata dicen que es un trastorno de nacimiento, y el sociópata lo crea con el tiempo, con la sociedad. Es el momento en el que fallece la pareja o la expareja de esta mujer que están viendo en pantalla. En Valencia se está celebrando un juicio para esta mujer de origen boliviano. Piden 12 años y medio de prisión por haber asesinado a la que era su pareja. Vivían juntos, hay una conversación de 3 horas, él es Milko, ella se llama Flor. Milko empieza a notar que esa conversación está subiendo de tono y quiere dejar prueba de que él no hace nada. Y pone la grabadora. Durante 3 horas está grabando la conversación, su fallecimiento y lo que pasa después de su fallecimiento. ¿Pero qué temía? ¿Que le acusase de malos tratos? Entonces, la conversación comienza diciendo Milko, yo no te quiero, y ella le pide hacer el amor de una forma más grosera, pero le llama huevón, le dice que para qué tiene los testículos, que se los utiliza para algo. Él dice, yo no te quiero, me quiero ir, no me pones, te huele la boca mal, le dice Milko a Flor, y ella le responde, ¿qué pasa? Que te has enamorado de alguien, ¿no? Dime de quién te has enamorado. Él lo sigue negando, déjame dormir, me voy a ir de casa el miércoles, no te quiero. Y ella insiste, ¿a quién quieres? Cuéntame a quién quieres. Te voy a meter un cuchillo cuando estés durmiendo. Pero bueno, no me da la gana meterte el cuchillo porque no voy a ir a la cárcel por ti. Y él insiste, tú no me vas a matar ni de risa. No tenía miedo en ese momento. Pero llega un momento en que ella comienza a bofetearle. Y en la conversación grabada se escuchan las bofetadas y como Milko le dice, yo estoy quieto, pero tú no me pegues. Y finalmente Flor le dice, no vas a vivir, no vas a vivir. Milko le dice, yo no te quiero, te estoy grabando, Flor, no me agredas. Y aún así, Flor decide asesinarlo. Vamos a escuchar, si te parece, la parte anterior al momento en el que se comete el crimen y el momento del crimen. Pero no dice, lo voy a hacer, ¿para qué? No vas a vivir, no vas a vivir, mi corazón. También tengo mis dudas, pero algún día lo sabremos. Bueno, esas son las definiciones que dan.
Y pues bueno, esos fueron los 10 puntos, los 15 puntos de la violencia vicaria. Como pueden ver, es una reverenda tontería, está mal pensado. Obviamente la intención es que la mujer saque ventaja, que sea imputable, que sea inexorable. Imputable, está raro esa palabra. Sí, aunque ella sea muy imputable. Sí. Y pues está muy maldosa. Y pues tú como hombre, tú también puedes ir a aplicarla, porque creo que solo 2 estados en México han aprobado esta porquería de ley. Y si no te aceptan si no te aceptan una denuncia, tú puedes contradenunciar por discriminación. Ahí les va un tip legal. La otra es declárense mujeres y ya. Ya se anuló toda Vamos a llegar a ese punto, no lo dudes. Ya con eso se va a anular toda la violencia vicaria. O sea, como pueden ver, es una ley muy tonta. No sirve, no funciona, y no es por el bien de los niños, es claramente por el bien de la mujer. Imagínate la situación, la pareja separada, peleando por los hijos, y la mujer va ganando, y de repente el hombre dice, no, ahora voy a ser mujer, y empieza a ganarle el hombre a la mujer. Lo dirás de está broma, muy torcido, está muy torcido. Dirás de broma, pero sí ha pasado en España. Si llegó a pasar, quedó en Estados Unidos. Y sí ganaban. Porque al tratarlos como mujeres, ya tenían de nuevo derechos. De nuevo tenían derechos. Dejaban de ser unas bestias y monstruos y pasaban de nuevo a ser humanos. Así que, amigos abusados, dejen de quedarse callados, dejen de ser tan pasivos y comiencen a levantar la voz y decirle a las mujeres que no. Y también los aliados que dan un asco. Y bueno, ahora sí vamos a los marcos legales reales. Como ya vimos, la violencia vicaria es una ridiculez, no existe en otros países. Fue por ahí solo un movimiento feminista para oprimir al hombre y sacarle ventaja, su dinero y todo lo que puedan. Pero bueno, por ejemplo, ya habíamos hablado de la alineación parental, que pues aquí la sanción es que se puede modificar la custodia hacia la persona. Entonces, ¿qué sería una alienación parental? El abuso emocional, decirle que no te andes con tu papá, el abuso físico. Así fue como la otra persona había ganado el juicio. Aquí entra Shakira, pues si hay una cierta violencia hacia Piqué, porque como ya lo mencionamos, está hablando totalmente mal de él, y esto sería suficiente para que un juez le quitara la custodia a Shakira y se dejara totalmente a Piqué. Mira, a mí no me consta, pero casi estoy seguro que ese muchachito yendo a los conciertos, rodeado de esa gente, ha de escuchar un montón de comentarios de los mismos espectadores del concierto. Mira el hijo de Shakira, ay no, su papá, y esto. O sea, ese ambiente, imagínate todo. No, y motivando a no ser homosexual. Yo he visto los comentarios como dicen, ay, qué bueno, tú eres una diva. Y, o sea, ¿cómo le dices eso a un niño? Ya ahí hay un abuso, y aquí entra el segundo punto, que es el abuso emocional y psicológico. Este tipo de violencia en México es una pena de 3 años, en Estados Unidos son 5 años, y por ejemplo en Polonia, el país más chido del mundo ahorita, son 3 años. Entonces aquí claramente pues ahí hay un abuso emocional y psicológico. Todo el tiempo le están hablando mal de su padre, están, ¿cómo se llama? Pues hay un video de Shakira donde el Sasha, creo que se llama Coso. Oye, pero aquí hago un paréntesis. Si ellos se asesoran con un psicólogo de los normales que están secuestrados por la ideología, van a decir que no, estás haciendo lo correcto, tu hijo. Pero si van con uno de la fiscalía, no, estás haciendo un crimen. Si van con un normal, van a decir que Piqué es el malo por no dejar de hacer Sacha homosexual. Fíjate cómo ahorita hasta los mismos psicólogos hay una... Pues nomás ve todos los artistas, todos tienen su niño Pokémon transvesti, lo cual no es normal. No es normal. Y eso es un tipo de abuso psicológico muy grave. Ve lo que le pasó a los hijos también de Brad Pitt. Todos odian al papá. Pero bien, dame lana y lana. Y se quita. Y lo peor de todo, muchos de ellos son adoptados. Y las que sí son sus hijos reales, odian al papá. Díganme si eso no es alienación parental. Que todos sean homosexuales es un abuso psicológico. No es normal. No es normal. Y muchas personas psicópatas lo usan por apariencia. O sea, con su familia verdadera los tratan de la patada, pero adoptan un niño y yo soy bien bueno porque adopté a un niño de otro país, y es
fachada, al final de cuentas es una forma de parecer buenas personas. De nuevo, volvemos a repetir, no es que ser homosexual sea malo, pero es un síntoma de un trastorno, de algún tipo de abuso, ya sea una hipersexualización, algún trauma menor, o venganza de la madre, o un deseo de la madre. La venganza. Entonces, pues aquí vamos al siguiente punto, que es negligencia infantil. En México son de 1 a 6 años, Estados Unidos prisión de 5 años, en Polonia también son de 1 a 5 años, y entra perfectamente Shakira. Al llevar a estos niños al concierto, es negligencia porque les está exponiendo un ambiente hipersexualizado, un ambiente donde lo pueden invitar a las drogas, un ambiente donde lo pueden invitar a insinuaciones sexuales desde tanto hombres como mujeres, un ambiente donde están hablando mal de su padre constantemente, donde ella habla constantemente cada concierto mal de su padre. Oye, por ejemplo, aquí si el sistema legal establece qué es una educación sexual sana y qué es una educación sexual que no es sana, después van a decir a la Secretaría de Educación y ellos van a decir otra cosa, y van a ir con los psicólogos y van a decir otra cosa. O sea, no sería bueno que la ley estableciera un estándar, pero legal, no hecho por psicólogos. Bueno, o sea, sí que intervengan, pero que el marco legal establezca este tipo de educación no es sana, este tipo de educación es sana. Sí lo tenía. Si te fijas, la lucha de los grupos homosexuales ha sido por distorsionar todo lo que se consideraba bueno, porque para ellos era violencia decirle al niño no seas homosexual. Básicamente lo que ellos quieren es hacer cosas malas pero sin pagar las consecuencias. Ajá. Entonces por eso están torciendo la ley, torcen la visión de la sociedad, tuercen todo para... Y bueno, aquí entramos de nuevo, esto es grooming, porque ha habido varios casos donde los docentes le están diciendo a los niños: hey, ten actos sexuales con tu compañerito hombre, ve y toca a tu compañerita mujer, es lo más normal del mundo. Les enseñan pornografía. La ley debería establecer, ¿no? O sea, este tipo de educación es de los 15 en adelante, 18 en adelante. Pero como ahorita está el movimiento LGTB muy fuerte, tú decir que eso está mal es un homosexual fóbico, transfóbico, homofóbico, perdón. Que bueno, ¿sabes que entre ellos hay un dicho? Nadie más homofóbico que un homosexual, o sea, porque entre ellos también se tiran un montón de... Sí, porque pues claramente... Parte del trastorno, es parte de... Y pues aquí estamos hablando de un abuso y una negligencia... Bueno, hay una negligencia muy grande de parte de Shakira y no le están metiendo a la cárcel, no hay mujeres reclamándole lo que está haciendo, al contrario, le están alentando. ¡Ay, qué bueno, estás llevando a tu hijo, mira qué buena madre! Y se está brincando todo el ambiente que está sofocando al niño. ¡Ay, mira, qué bueno, está hablando más de su padre! ¡Qué buen niño! Le está ayudando a su mamá porque lo odia a su papá. Hay un video donde uno de estos niños dice: mi papá era un mal padre, y Shakira sonríe. Ah, esa también es otra forma de detectar a psicópatas. Cuando pasa algo malo y alguien sonríe, aguas con esa persona, abusados. Esa no es una reacción normal. La reacción normal sería que Shakira estuviera triste porque su papá ha sido malo con él. Y yo tengo la teoría de que los psicólogos dicen que su cerebro es diferente, pero es porque ellos se han adaptado a gozar con el sufrimiento de otras personas. Entonces obviamente cuando tú presentas una situación a una persona normal y su parte del cerebro se activa, la compasión, vamos a decir, un ejemplo. Uh-huh. Y un psicópata está entrenado o desde niño aprendió a burlarse del dolor de otros, pues obviamente se va a activar otra parte de su cerebro. Entonces si los psicólogos estudian el cerebro, pues van a terminar diciendo: no, pues es que su cerebro es diferente. No, pues es que su educación es diferente y actúa otra parte del cerebro diferente a la que actuaría en una persona normal. Sí, realmente, pues Shakira también con los antecedentes con lo de su disco de Loba, de confesar todo lo que ha hecho, de comerse muchos morritos hasta que se encontró a... no sabemos si también se metió con menores de edad, porque es una loba, abusados. Y pues el chiste es que no está sufriendo consecuencia alguna. Y ante la ley, un policía o cualquier persona de la ley podría llegar y detenerla, porque ella está haciendo abiertamente el crimen. ¿Y eso se persigue de oficio, como dicen, o tiene que haber una demanda que investigar también? Sí. Si hay demanda, tiene que hacerse investigación, pero como Shakira está haciendo abiertamente todo, la persona de la ley, al ver que se está cometiendo el crimen, ¿podría actuar? Puede actuar. Es que hay otras que solamente si hay una demanda, si no hay demanda no pueden actuar los... En este caso se supone que deberían poder actuar, pero pues ya sabes que la ley es muy torcida y también no aplica igual para las personas famosas o ricas. Y pues no sé ahí qué esté pensando Piqué, no le importa. Pero también estamos hablando de una hipocresía de parte de las mujeres, porque
están fomentando la violencia hacia los menores solo por su revancha personal en contra de los hombres, de su propia vivencia. Y pues es puro un círculo de odio. Y hablando también pues de Shakira, pues ella está monetizando el odio de estas mujeres porque está viendo... Está facturando. Y está creando por ahí hasta un movimiento sectario. Hace poco sacó un video donde, creo que fue en Guadalajara, cuando vino a Guadalajara, donde dio los 10 mandamientos a la loba. Eso sí, hasta para hacer una secta, sí, vi una parte de ese video. Y sí, eso ya es tipo de conducta. ¿Verdad que ya puede ser el comienzo de una secta? Sí. Y pues también lo de la secta es sacar dinero. Shakira está recibiendo dos cosas que muy pocas mujeres de su edad tienen: atención, venganza contra el hombre pues que ella amaba o utilizaba, porque dudo que estas personas puedan amar, y dinero. O sea, su carrera también de nuevo está en auge y lo va a explotar por más allá donde pueda. Si te fijas, ahorita ya metió a los niños en la música para ella seguir explotando y siguiendo viviendo en este medio. Ya que esté más viejita, los hijos van a mantener a Shakira. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una reggaetonera? Pero bueno, el último es secuestro parental. No hay pruebas de que Shakira haya esto, solo son suposiciones de que pues malintencionadamente se llevó a los niños para que no esté junto a ellos. También malintencionadamente se lo llevó a Orlando, pero Piqué en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? No. Para un secuestro se lo llevó sin mi permiso. Pero volvemos a lo mismo, Shakira está en otro nivel donde se pueden comer a Piqué. O sea, tal vez no haya justicia para Piqué. Así que Piqué, te recomendamos tengas otros hijos y olvídate de estos. Tú sí eres cruel. Pues ya, lo que fue. Sigue con tu vida, Piqué, puedes tener otros. Y no, todavía le mejoró la raza a Shakira. Nos van a correr. Nos van a correr. Ay, espero que te rea, hombre. ¿Conclusiones? Conclusiones, pues más dejar un consejo para las personas que están viviendo una separación y están en esta situación de la custodia de los hijos. Primer consejo, acuérdense que ya no vivimos en un mundo de palabra, ya todo es por acuerdos, firmas, papeles, notarios, abogados. Si ya están en una situación en la que ya tomaron la decisión de separarse, que ya ven que ya no hay marcha atrás, porque pues igual algunos matrimonios se arreglan, también son pocos los casos, pero puede darse el caso. Muy raro. Pero la mayoría pues ya no tienen solución y lo mejor es que vayan con abogados y arreglen todo con abogados. No traten de arreglarlo de palabras y con acuerdos, porque la experiencia es que no funciona. Se aprovechan, no cumplen la palabra. Posiblemente usted está dando más de lo que legalmente debería dar o menos de lo que debería dar. Puede darse las dos situaciones. Puede ser que esté con una persona que tenga un trastorno de personalidad y usted no lo ha notado. Busque a los psicólogos de la fiscalía. No a los psicólogos normales, esos no le van a servir de mucho. Busca a los psicólogos de la fiscalía y también puede usted terminar descubriendo que estaba con una persona con trastornos. A mí mi consejo también, cuidado donde meten su semilla. Vean, elijan bien a su pareja, porque estos casos pues cada vez son más frecuentes. Tanto como para hombres, para mujeres. Las mujeres no utilicen el sexo y los hijos para retener a su pareja no va a cambiar. Aprendan a elegir bien a sus parejas, por más que ustedes piensen que una persona violenta, patana y esto sea un hombre alfa, no, simplemente no las quieren, no los retengan, se van a exponer a situaciones muy feas. Y lo peor de todo, el hombre pues ya una vez que se resigna, cambia de personalidad, ya no lo quieren. O sea, ustedes están mal de la cabeza, amigas. Hay un dicho eso, que las relaciones fallan y a la siguiente ya le toca la versión mejorada del hombre. Pues es una triste realidad, pero así es. Y no es que sea la versión mejorada, simplemente fue el mismo hombre, pero una persona, ahora sí encontró una persona con la que era afín. Y pues vio sus errores del pasado y los corrigió, pero ya no con la persona del pasado, los corrigió con la persona del futuro, del presente. Y es que a veces no son los errores, es que ya está con una persona con la que es afín y ya pueden salir adelante la relación. Si obviamente van madurando, van mejorando. Ahora, pero también cuando las personas malas se salen siempre con la suya, no espere que cambien. Si una persona como Shakira sigue saliendo con la suya, no va a cambiar.
necesita un tope o que algo le salga mal o que le esté yendo mal para que cambie, si no... Yo espero a las personas que vean esto les sirvan para ver en perspectiva las cosas, vean la gran violencia que está ejerciendo esta mujer y cómo está saliendo impune, veamos hasta dónde llega esto, y porque bueno, es una figura pública. Shakira puso ante el público a sus hijos, también toda su vida personal, ahí la está exponiendo en sus canciones. Ahí están solapando con el pretexto de que es arte, pero el arte no está sobre la ley y sobre el abuso que está ejerciendo sobre sus hijos. Si una mujer celebra lo que está haciendo Shakira, abusada es una red flag. Como mujeres dejen de ser hipócritas y observen bien, y creo que la mayoría deberían de estar condenados a Shakira. El mundo al revés. El mundo al revés. Y pues bueno, es todo por hoy. Denle like, comenten, compartan los videos, sobre todo. Ahí tenemos la serie de terrorismo semántico, esperemos les guste. Compartan las palabras que ustedes creen que han sido secuestradas por retorcidas para un fin malévolo. Y pues nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.